Pablo se encuentra camino a Jerusalén. En el capítulo 21 vemos que aún el profeta Ágabo vuelve a hacerle la advertencia de lo que va a suceder, con el hombre poseedor o dueño de ese cinto con el que Ágabo ata sus manos, y vemos que le sigue el Espíritu Santo por voz de los profetas y de algunos creyentes advirtiéndole lo que va a suceder con él en Jerusalén. Sin embargo, es evidente que Pablo está dispuesto a padecer las cadenas y a ir hacia Jerusalén para llegar a su destino final, que sería Roma. Del corazón de donde nace la esperanza al corazón del mundo, que era Roma. Y en medio de este movimiento vemos a Pablo tomando la decisión de avanzar. Lucas dice: insistimos de todas las formas posibles para pedirle que no fuera a Jerusalén, y sin embargo Pablo estaba determinado en ir, y dice que encomendándolo a Dios dijeron: hágase la voluntad del Señor en la vida de Pablo, y avanzó en su viaje, en su destino a Jerusalén. Llegando a Jerusalén, Pablo se encuentra con los líderes de la iglesia, con Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, los ancianos de la iglesia, y en ese contexto le saludan con gran alegría algunos de los creyentes, no sin antes advertirle que los judíos de Jerusalén se encuentran verdaderamente perturbados por lo que se escucha que está predicando el apóstol Pablo, el mensaje de la gracia de Dios a los gentiles, y verdaderamente hay una fuerte oposición en Jerusalén en contra de Pablo. En este contexto y en esta oposición, Santiago y los ancianos de la iglesia le recomiendan y le aconsejan a Pablo participar en este ritual para terminar el voto nazareno de unos hombres que estaban listos para presentarse al templo. Entonces le recomiendan, como una estrategia de congraciarse con los judíos y demostrar que su corazón estaba con ellos y les amaba genuinamente, le invitaron a patrocinar estas presentaciones delante de los sacerdotes, y así lo hizo Pablo. Entonces participó en este ritual, en este sacrificio, en esta purificación. Y en este contexto, mientras Pablo participaba en el templo con estos hombres, unos judíos de las regiones de Asia le reconocieron. Es decir, estos mismos judíos que le habían visto y habían estado en oposición contra Pablo en las diferentes ciudades en las que Pablo había estado plantando iglesias y predicando el evangelio, lo encontraron en el templo en Jerusalén, y dice la escritura que comenzaron a levantar una verdadera revuelta en toda la ciudad. Fue un verdadero escándalo y un verdadero descontrol, de tal manera que los soldados romanos tienen que intervenir para rescatar a Pablo de la multitud que ya estaba enfilados a apedrearle y a matarle en ese momento. Quisiera leer, para poner el contexto de qué está pasando y qué tan escandaloso es lo que está sucediendo aquí, en la revuelta que está aconteciendo, 5 versos del capítulo 21, verso 31, vamos a leerlos. Dice: estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando: que lo maten. En vilo quiere decir que se lo llevaron cargado, es decir, lo tuvieron que sacar literalmente cargado, sacándolo de esta zona. Un poquito para darnos idea de qué estaba sucediendo y dónde estábamos ubicados. Esta imagen que está aquí a mis espaldas, o que pronto lo va a estar, es la imagen de la fortaleza Antonia. Ese es el nombre de esta fortaleza. Esta fortaleza fue construida por los romanos como cuartel, en donde los soldados estaban ubicados, y fue estratégicamente construido
a un costado del templo. De hecho, estaban conectados y podías entrar a los atrios del templo a través de esta fortaleza Antonia. Ahí precisamente es donde se encuentra el pretorio, que es donde nuestro Señor Jesucristo fue juzgado por Pilato, y donde precisamente Pablo está por predicarle a la multitud, en las gradas de este lugar, que es donde los soldados romanos se lo estaban llevando a su cuartel. En este contexto, en medio del caos, Pablo está siendo llevado por los soldados y dice: espérame poquito, nomás quisiera ver si no habrá oportunidad de predicar antes de irme. Qué manera y qué corazón de este hombre. Y se voltea y le pide permiso a los soldados romanos: oigan, ¿cómo ven? Antes de irnos, déjeme dirigirme aquí a la multitud. Cosa que los soldados, pues creo que en medio del desconcierto accedieron y le permiten a Pablo predicarle a toda esta multitud enardecida de judíos que querían matarlo. De hecho, ya estaban listos, estaban por matarlo cuando llegaron los soldados a rescatarle. Por eso dice en el verso anterior que bajaron los soldados, porque precisamente se encontraban en estas torres de la fortaleza Antonia. Entonces, en este contexto vemos que Pablo está por predicar este mensaje que empieza en el verso 1 del capítulo 22. Del verso 1 al verso 22, Pablo está relatándoles su historia, su testimonio, aquello que Dios hizo en su vida y aquello de donde Dios le rescató cuando él iba camino a Damasco. Son 22 versos que están ahí. Quisiera leer algunos de ellos y vamos a leer lo que Pablo está diciéndole a esta multitud enardecida. ¿Estamos juntos todavía? Muy bien. Hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo: soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Sicilia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaron a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba de camino y cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y la voz contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate, entra en Damasco y ahí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Él llegó y se puso a mi lado, hasta Damasco. Ahí vivía un hombre llamado Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías? Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo, le contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús, quien me decía: date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben, en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve ahí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esa palabra. Entonces todos comenzaron a gritar: llévense a ese tipo, no es digno de vivir. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. Aquí tenemos este verdadero conflicto. Pablo les predica y les cuenta su historia, les cuenta su testimonio de vida.
Les cuenta lo que Dios hizo en su vida y el encuentro que tuvo con Jesús. En este contexto llega a la parte en la que Pablo habla acerca de que los gentiles son incluidos en el plan de Dios, y ahí truena la cosa gacho. Los judíos explotan cada vez que le dices gentil. Es como decirle a un chivista arriba la América. Chuy. Es mucho peor que eso realmente. Y en ese contexto los judíos explotan cuando Pablo habla de esto, hasta el punto en el que vieron que Pablo hablaba su idioma y que era uno más entre ellos, que había sido educado por uno de los maestros más notables de los judíos, que era Gamaliel. Hasta ese momento la gente empezó a escuchar, pero cuando escucharon acerca de la gracia de Dios que incluía a los gentiles y a todas las naciones de la tierra, el pueblo judío explotó y no pudo tolerar más la predicación de Pablo. Es interesante que el mismo pueblo que fue llamado por Dios desde Abraham, Isaac y Jacob, cuando Dios le llamó a Abraham, le dijo: te bendeciré y te haré bendición para todas las naciones de la tierra. Después vemos que a Isaac Dios le hace la misma promesa y a Jacob Dios le hace la misma promesa. Interesante es que cuando el pueblo judío escucha las noticias del evangelio y se dan cuenta de que esta gracia alcanza a todas las naciones de la tierra, el pueblo judío resiste esto, rechaza esto, y en esta última oportunidad, en esta última predicación del apóstol Pablo, oficialmente el pueblo judío rechaza y desprecia a su Mesías. Y es un momento muy significativo históricamente, esta predicación y este rechazo definitivo al apóstol Pablo y a la predicación del evangelio de la gracia de Dios. Más adelante, al día siguiente, se llevan a Pablo ante el concilio supremo judío, y en este concilio comparece Pablo otra vez. Le dan un cachetadón, el sumo sacerdote está frente a él, se pone difícil la cosa otra vez, empieza la multitud a irse sobre de Pablo. ¿Estamos juntos todavía en la historia? En este contexto llegamos al capítulo 23, fíjate lo que dice acerca de la magnitud del conflicto. Dice, verso 10 dice: el conflicto se tornó más violento. El comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo. O sea, más que en los descuentos del tianguis, señoras. O sea, tenía temor de que lo descuartizaran. Imagínate esto. De modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Y aquí tenemos a Pablo en medio de conflicto, en medio de choque, en medio de crisis, en medio de situaciones difíciles, a punto de perder su vida. Está en cadenas ahora y va a dirigirse hacia Roma. Dios le dice: vas a dirigirte hacia Roma. Ahora es muy probable que el plan de Pablo era muy diferente, y la idea que Pablo tenía en su mente acerca de cómo predicaría en Jerusalén y cómo entonces tomaría su camino hacia Roma, hasta donde le esperaban las prisiones, era muy distinto. Sin embargo, al parecer Dios tenía en su agenda otros planes para cómo Pablo llegaría a presentarse a Roma ante el César. Y en medio de todo esto, Pablo pasa la noche entonces en prisión, pasa la noche recluido por los romanos, y su sobrino va y le previene, hijo de su hermana, va y le previene que se lo van a echar a la mañana siguiente, le van a poner una emboscada y lo van a matar. Pablo escucha esta advertencia y le dice: oye, lánzate con el centurión, con el general, con el comandante romano, y avísale que esto va a suceder. Entonces el comandante romano escucha lo que va a suceder, el motín que están por hacer para matar a Pablo, y decide mandar a Pablo a Cesarea. Ahora, para mandar a Pablo a Cesarea se necesitaron 200 soldados romanos, 200 lanceros romanos y 70 hombres a caballo. Es decir, que la escolta para que Pablo lograra llegar de Jerusalén a Cesarea fueron 470 soldados romanos. Imagínate esto. Imagínate la magnitud de la situación y de la revuelta que estaba provocando la presencia de Pablo aquí.
Y dice la escritura que fue enviado ante el gobernador Félix de la región de Cesarea y que Pablo permaneció ahí 2 años. 2 años esperando que se le hiciera justicia, que se le hiciera un juicio justo. 2 años esperando, comparece ante Félix y Félix decide dejarlo en prisión. Ahora, cuando se le está terminando el sexenio a Félix, no es precisamente un sexenio, pero iban a cambiarlo por Festo, el nuevo gobernador. Félix dice: ¿para qué me quedo esta bronca? Que lo resuelva el siguiente gobierno. ¿A alguien le suena conocido? Entonces sucede que lo dejan en la cárcel. Llega Festo y dice: para congraciarme con los judíos, pues se los voy a mandar y lo voy a enjuiciar en Jerusalén. Entonces Festo le dice: Pablo, te voy a mandar a Jerusalén y allá te voy a enjuiciar. Pablo, sabiendo que esto era prácticamente una sentencia de muerte, dice: yo soy un ciudadano romano y apelo al César. Cuando esto sucede, entonces Festo no se queda con otra opción sino esperar entonces a que Pablo pudiese comparecer ante el César. Aquí tenemos entonces esta situación, y mientras está el gobierno de Festo en la región de Cesarea, llegan de visita el rey Agripa y su esposa Berenice. ¿Estamos juntos todavía? Síganme un poco en esta historia, va a llegar a algún punto, ¿ok? Agripa y su esposa Berenice escuchan el evangelio, y dice la escritura que llegaron no solamente los reyes, sino llegaron junto a los más altos oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. Quiere decir que frente a ellos el apóstol Pablo predicó el evangelio y contó la historia del evangelio y su historia personal de redención frente a Cristo Jesús. Es interesante que aunque no era lo que Pablo esperaba, ni cómo Pablo se imaginaba que las cosas iban a resultar, a final de cuentas, desde sus cadenas y desde la limitación de estar preso, Dios le dio un favor tan especial que le ponían el púlpito para predicarle a los gobernadores, a las personas en eminencia, a los líderes militares y a cada persona puesta en el más alto poder político y de influencia de la cultura de su tiempo. Es tan interesante ver que para Dios no hay imposibles y no hay cadenas que puedan limitar el poder del evangelio de la gracia de Dios. Y la vida no siempre resulta como planeamos. Es muy probable que Pablo no tenía en su agenda pasar 2 años perdidos de su vida esperando un juicio en Cesarea. Estaba en su agenda Jerusalén, estaba en su agenda Roma, pero jamás se imaginó tener que estar estancado 2 años de su vida, despertando cada mañana preguntándose qué va a pasar hoy. ¿Alguna vez te has sentido en una temporada de la vida así? Es interesante darnos cuenta que Pablo, un hombre amante del Señor y un seguidor de Jesús, nos enseña para nuestra propia vida que seguir a Jesús no siempre significará vivir en un ambiente controlado y predecible. ¿Estás conmigo? Como seres humanos nos gusta controlar y predecir todo. Nos gusta controlar y predecir el clima. Ponemos el aire acondicionado. A veces es polémico, a algunos les gusta frío, otros no. Pero normalmente es un tema de conflicto, porque nos gusta controlar las cosas. Pero escucha esto, familia, quizá es posible que son las situaciones que se salen de mi control aquellas que me pueden enseñar a depender de Dios. Son esas situaciones las que hacen mi corazón voltear a ver y buscar al Señor. Yo no sé cuál es la situación para ti. Para Pablo era estar a la espera de un juicio que no merecía, un encarcelamiento injusto, sin saber cuál era el tiempo o cuál era lo siguiente que iba a pasar. Porque es muy probable que mientras llegaba Agripa y mientras comparecía ante Festo y mientras llegaba el tiempo de Félix, ¿eso qué serán? ¿4 días? ¿Qué hizo los otros? Multipliquen por favor alguien. ¿Qué? 365 por 2 son 720. No me dejen morir solo. Gracias, contador. 730 días. Yo ya sabía, pues estaba viendo si alguien también sabía. Y está aquí, imagínate la espera, imagínate lo que desespera esta espera. ¿Y cuál es la situación que se sale de control de tu vida? ¿Cuál es esa situación en la que ya llegaste más allá de ti mismo, que llegaste más allá de tus recursos, que llegaste más allá de tus posibilidades? Quizás el trabajo o la falta de trabajo.
Quizá es un reto en los negocios en los que te encuentras. Trabajo y los negocios son difíciles, ¿estás de acuerdo? Quizá es lo que le enfrentas, mamá de hogar, en tu casa, con lo impredecible que puede ser la vida en el hogar. ¿Cuántas mamás dicen amén? Lo impredecible que puede ser criar hijos. ¿Cuántos padres están aquí y se dan cuenta, se han dado cuenta? No necesita el hijo ya tener demasiados años para irte dando cuenta que ser padre es difícil. ¿Quién puede decir amén conmigo, padres? La vida nos presenta situaciones diversas donde las cosas de la vida, una situación en nuestra salud, una relación, nuestra misma relación de matrimonio, existe todo tipo de problemas que te van a exponer y situaciones que te van a enfrentar a la realidad de que tú no puedes controlar todas las cosas en la vida. Y en medio de todo esto me encanta esta frase que dice esta mujer, Nancy Lake. Dice: cualquier cosa que nos haga necesitar a Dios es una bendición. Charles Spurgeon lo dice de esta manera: he aprendido a besar las olas que me lanzan hacia la roca eterna. He aprendido a abrazar estas temporadas porque son esas temporadas donde la vida es impredecible. Son esas temporadas donde he llegado al final de todo lo que puedo controlar y medir y cuidar, las que me exponen a voltear mi rostro hacia Dios. Y esas temporadas de la vida, tan dolorosas y difíciles e impredecibles que son una bendición si nos damos cuenta que son esos momentos donde más profundo hemos encontrado a Dios. Y de una manera amorosa el apóstol Pablo se encuentra y el Señor se le presenta y le dice: Pablo, ten ánimo. Pablo, cobra ánimo. No entiendes el proceso, no entiendes qué estoy haciendo, no entiendes qué sigue después de aquí, pero ten ánimo, yo estoy contigo. Y creo con todo mi corazón que el día de hoy el Señor quiere decirle a algunos de ustedes: no entiendes dónde estás, no conoces lo que sigue, pero ten ánimo porque el Señor está contigo. ¿Hacia dónde volteamos? Y te pregunto a ti y me pregunto a mí: ¿hacia dónde volteamos cuando hemos tocado el fondo? ¿Alguna vez en la vida has sentido: ahora sí, ya toqué el fondo? ¿Alguna vez? Y te das cuenta después, cuando te vas más para abajo, dices: todavía se podía más. ¿Alguna vez alguien? ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra reacción a este tipo de cosas? Déjame decirlo de esta forma: nuestra respuesta en los tiempos de turbulencia estará determinada por el lugar de nuestro enfoque. Es decir, donde ponemos nuestros ojos determinará nuestra respuesta en medio de la crisis. Podemos ver hacia adentro, podemos ver hacia afuera, o podemos ver hacia arriba. Podemos ver hacia adentro cuando tratamos de solucionar con mis recursos personales, con mi inteligencia emocional, con mi capacidad empresarial, con los recursos económicos que tengo a mi alcance, lo que está en mis manos, y con eso siempre trato de controlar lo más que puedo todo lo que sucede alrededor de mi vida. Controlo a mis hijos, controlo a mi esposa, controlo mi negocio, controlo todo lo que puedo controlar con lo que tengo dentro de mí. La siguiente opción es controlar con todo lo que puedo alcanzar fuera de mí. Es decir, una relación que me dé un empujón, una amistad que me pueda ayudar, algo que pueda cambiar en la situación económica, que me pueda beneficiar, alguna licitación que por fin se abra y que me pueda ayudar. Es decir, una serie de cosas externas en las cuales tratamos de echar mano para recuperar el control que hemos perdido en nuestras vidas. Ahora, lo interesante de esto es que el Salmo 121 dice de esta forma: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque cuando estamos tan afanados y tan preocupados viendo los problemas aquí y viendo las soluciones aquí adentro, o tratar de echar mano de mi habilidad para arreglar las situaciones de la vida que no puedo controlar, no puedo predecir y no puedo arreglar, de pronto me tengo que dar cuenta que el único lugar donde puedo
tener esperanza es cuando levanto la vista al cielo y pongo mi mirada en Cristo Jesús. ¿Qué hacemos, familia? ¿Qué hacemos cuando sentimos preocupación e inseguridad? Podemos voltear a ver a Dios y confiar en el Señor y tener fe de que Él va a intervenir en esta situación imposible de resolver. Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada. ¿Por qué lo habrá dicho el Señor Jesús? ¿Cuántos alguna vez han vivido literalmente despertado una mañana? Hoy no me siento preocupado por nada. ¿Alguna vez te has sentido así? Y es que es tan sutil, no sé por qué hablé como Elmo, pero es tan sutil concederle la razón al miedo. Es tan sutil concederle la razón a la preocupación. Es tan fácil escuchar y estar de acuerdo con los temores de lo que va a pasar mañana y con los temores de aquello que si sucede, entonces ¿qué va a pasar con nuestra vida? Es tan fácil. La Escritura dice: en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Qué hacemos, familia, cuando el miedo toca nuestra puerta y te dice: no, aférrate a lo que tienes? Ahorita no es época de ser generoso, ahorita es época de rascarte con tus uñas. ¿Quién sabe qué otra cosa va a ser la 4T mañana? ¿Alguien? ¿Qué tal si esto no dura 6, sino 12, 18, 24 años? Y empieza la angustia y empieza el miedo. Dime si alguien de aquí no ha vivido con ese miedo. Empieza la angustia y la preocupación. ¿Qué va a pasar mañana? Y si mañana pasa esto, y si en el escenario macroeconómico pasa aquello, y Dios te dice: hey, no te preocupes por nada, todo va a estar bien. Hey, cobra ánimo, yo estoy contigo. Yo pongo los reyes y quito a los reyes. Ningún gobernante responde a su propio criterio, sino responde al beneplácito de mi voluntad, porque no se mueve un cabello de tu cabeza sin que yo tenga cuidado de ello. Entonces, ¿por qué vives tan preocupado? ¿Por qué vives tan ansioso? ¿Cuándo es la última vez que necesitaste usar un corta uñas? Muchas veces llega el miedo y te dice: no, aférrate a lo que tengas. Y el evangelio te dice: no, sé generoso con tus recursos, sé generoso con lo que tengas en tu mano. Ser generoso, ama y ve mucho más allá. Da la siguiente milla con tu corazón, con tu cartera, con tu tiempo. En los tiempos en el que el mundo está acaparando, la iglesia tiene que ser la luz del evangelio. Porque ¿sabes qué? Déjame decirte esto: es probable que no siempre tendrás la provisión de un año guardada en la cartera o en tu cuenta de banco, pero tu Padre que está en los cielos ha prometido que nunca te va a faltar el pan de cada día. Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero nosotros oramos: Señor, los rendimientos y retornos de un año, dámelo hoy para estar tranquilo y poder seguir confiando en ti. Amén. No. Tu Padre que está en el cielo tiene cuidado de que mañana en tu mesa no le falte el pan a tus hijos, para que puedas decir como la Escritura dice: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Es probable que no todas las temporadas de la vida van a ser abundantes, pero lo que sí es cierto es que en ninguna temporada te va a faltar la fidelidad del Dios que tiene cuidado de ti. Porque sabes que a veces el problema no es que nos falten más cosas, el problema es que nos falta más contentamiento con lo que tenemos. Y cuando nos arrastra la desesperación, ¿alguien alguna vez ha sentido así como que te arrastra la desesperación literal? Así me lleva. ¿Alguien alguna vez? El salmista escribe este precioso capítulo del Salmo 40,
que Bono canta muy bien con esta canción que se llama 40. ¿Alguien ha oído a Bono de YouTube cantar 40? Es este Salmo 40. Y el salmista dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. ¿Alguna vez te has sentido en el foso de la desesperación? ¿Has sentido que estás pisando lodo, pisando fango? ¿Alguna vez? Escucha esto: puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Es decir, a medida que yo confié en Él, a medida que yo puse mi vista en Él, a medida que yo creí que Él es mi libertador, que cuando alzo mis ojos hacia el cielo, ahí está el Padre que tiene cuidado de mí, que me ama y que no va a dejar mi vida en el pozo de la desesperación, sino que va a encontrar y venir a mi ayuda, a mi pronto auxilio. Escucha esto: no solamente mientras caminé, Él me estabilizó y puso en mi corazón un canto para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Porque muchas veces en esas temporadas de escasez, en esas temporadas de impredecibilidad de la vida, lo único que vas a tener es una canción llena de fe para decir: Señor, tú eres bueno, tú eres fiel y tú no fallas, y tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Y muchas veces solo tienes un canto. Por eso me encanta esta canción que dice: mi arma será una canción. Muchas veces lo que el Señor te da es una canción llena de fe. Muchas veces lo que el Señor te da es un verso en la Escritura. Agárrate de sus promesas, porque sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Y aquel que ama tu alma va a venir, va a llegar a tu auxilio, va a venir a tu encuentro, y todo va a estar bien. Aunque no siempre lo esté a los ojos de este mundo. Y es la manera hermosa de darnos cuenta que la manera en la que Dios obra en nuestras crisis, amados, la manera en la que Dios obra en nuestras crisis y el carácter que formamos en estas crisis animará la fe de otros. Fíjate lo que dice el Salmo 40, dice: muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Oye, este estaba tronado, estaba hundido en la desesperación, hundido en la depresión, y míralo ahora, está caminando y Dios está haciendo algo en él. Y probablemente esa será la manera en la que Dios use tu vida y tu historia para tocar la vida y el corazón de muchos otros. Porque algo que me encanta de ver a Pablo, este Pablo que está en prisiones y de pronto, sin importar las prisiones, Pablo sigue predicando a Jesús. Se lo están llevando encarcelado. Oye, no habrá modo de volver a predicar el evangelio antes de irme. Pablo, te toca. Nomás un último discurso. Porque Pablo, escucha esto, familia, Pablo nunca permitió que sus circunstancias alteraran su propósito. Tú no puedes permitir que una circunstancia temporal de la vida afecte quien tú crees que es Dios para tu vida. Tú no puedes permitir que un momento de escasez, que un momento de enfermedad, que un momento de situaciones difíciles afecte tu convicción y quién es Cristo Jesús para tu vida, el tesoro eterno que tienes en Cristo. Nada ni nadie te lo puede quitar. Ninguna circunstancia actual puede quitar tu herencia eterna. Ninguna circunstancia actual, ninguna enfermedad puede robarte tu salud eterna. Nada te puede robar de las promesas que ya son sí y amén en Cristo Jesús. Aunque la vida duela hoy, hay una promesa eterna de esperanza y plenitud en Cristo. Y lo hermoso del apóstol Pablo es que estaba dispuesto a usar su vida para la gloria de Dios, usar su historia para la gloria de Dios. Qué fácil es de pronto esconder los lugares oscuros de nuestra vida, ¿no es así? Qué fácil es siempre querer editar todo. Somos los campeones, somos la generación de los filtros. Logramos transformar a Manzanillo en Cancún con un filtro de Instagram. Me logro poner rubio y de ojos azules con un filtro de Instagram.
O ponerme orejas y nariz de conejo muy extraña en Instagram también. Pero no sé por qué dije eso. ¿Qué está diciendo? Pablo no editaba su historia, ¿sabes? Cuando predicó en el capítulo 22, Pablo dijo: yo era un criminal, yo mataba a los creyentes y maté a Esteban. Ese día estaba yo consintiendo su muerte. Yo soy esto, pero la gracia me alcanzó. Y muchas veces como creyentes queremos maquillar nuestra historia, enseñar nada más nuestros días soleados. Y Dios realmente quiere revelar su gracia a través de toda tu historia. Y es ese momento en el que nuestras temporadas de dolor, nuestras temporadas de sufrimiento pueden ser para la gloria de Dios. Cuando alguien ve y te ve caminando en fe y en esperanza a pesar de tu aflicción. Y no permitas, nunca permitas que tu paz sea robada por una circunstancia temporal. Un aplauso a Jesús si se lo vas a dar. Dale aplauso a Jesús. Que la belleza del evangelio es que Dios no reescribe tu historia, Dios redime tu historia. Dios toma tu pasado y lo usa para su gloria. Y aquí tenemos a Pablo al final de sus días predicando en Hechos 22. Y él está predicando y sabes, aquello que más te produce vergüenza de tu pasado, quizá es donde Dios quiere traer su mayor redención en tu vida. Tenemos a Pablo y está predicando en Hechos 22. Y mientras está predicando les está contando este momento que tiene con Dios. Y dices que: Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve ahí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Porque Dios tiene una forma, familia, hermosa de redimir tu historia. Aquello que te produjo vergüenza, probablemente Dios lo va a usar para contar la gloria de Dios a través de tus cicatrices, de aquello que Dios ya sanó. Y para terminar esto, curiosamente, aquí tenemos a Pablo enfrentando el ser apedreado y asesinado por una turba de Saulos, a punto de convertirse en el Esteban de esta nueva historia de su vida. ¿Qué manera tiene Dios de redimir nuestra historia? Fíjate cómo responde Esteban en Hechos 7 cuando va a predicar este mensaje antes de morir. Dice: Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Hechos 22, el apóstol Pablo dice así: hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen. Déjame pensar que probablemente la muerte de ese joven Esteban produjo un impacto tan profundo en la vida de Pablo y un respeto y una admiración tan grande por la fe de este joven, que Pablo dijo: este hombre ha entendido que hay algo mucho más grande que uno mismo, que vale la pena vivir, morir y dar todo para la gloria de Cristo Jesús. Y mientras Esteban estaba muriendo, me encanta esta imagen, porque creo que es precisamente lo que tenemos y estamos llamados a hacer, familia. Fíjate lo que dice Hechos 7. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo. Y creo que hoy lo que tenemos que hacer, familia, es dejar de ver nuestra situación, dejar de ver las piedras que están arrojando hacia nosotros, el dolor que puede estar causando el sufrimiento de tu temporada, y voltear a ver a Cristo Jesús. Voltear a ver a Cristo Jesús. Fíjate, dice: vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Que puedes escoger voltear a ver a los críticos, puedes escoger voltear a ver las piedras, puedes luchar contra las piedras, o puedes voltear a ver a Cristo Jesús. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No tengas miedo. Dios está contigo.
Dios está contigo. Ten ánimo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ten ánimo, todo va a estar bien. Tus hijos van a estar bien. Todo va a estar bien. Ten ánimo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, Luis. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le entregamos a Dios